Buenos días, chicos. Vamos a grabar esta sesión de hoy para la clase de termodinámica con el último tema de la unidad 1, que se llama Ley Cero de la termodinámica. Bueno, ¿de qué se trata esta ley? Vamos a compartir pizarrón para poner algunas notas y que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer sus registros. La ley cero de la termodinámica también se llama ley del equilibrio térmico. Ley cero ¿A qué se refiere esta ley? Bueno, tengo aquí una tacita de café que se encuentra a una temperatura 1. Hay varios materiales u objetos involucrados en este proceso, pero vamos a resaltar nosotros la presencia de 3, que viene siendo la taza que contiene el agua caliente o el café, el agua caliente que se ubica aquí adentro de la taza y finalmente la última temperatura que consideraremos es la temperatura ambiente. Sabemos por experiencia que va a llegar un momento en que la temperatura de la taza, la temperatura del líquido que contiene y la temperatura del ambiente se van a equilibrar y todas las temperaturas serán iguales. Bueno, pues de esto nos habla precisamente la ley del equilibrio térmico. Nos dice lo siguiente, ahorita lo ponemos por escrito. Dice que si un objeto está en equilibrio térmico con un segundo objeto, en este caso podríamos decir que la taza está en equilibrio con el líquido, y si un tercer objeto está en equilibrio con el mismo segundo que viene siendo el agua, el líquido, entonces quiere decir que los 3 están en equilibrio térmico entre sí. Eso nos dice la ley cero de la termodinámica. Vamos a ponerla por escrito en nuestro pizarroncito. Si un cuerpo está en equilibrio, está en equilibrio térmico con un tercero y un segundo está en equilibrio con el mismo tercero, por ende podemos decir que el primero y el segundo lo estarán entre sí. Entonces, esta es la ley cero de la termodinámica. Entendemos por experiencia propia que el líquido caliente le va a transferir calor al ambiente. Es el paso de la transferencia de calor es del de mayor temperatura al de menor. Entonces, el líquido le va a transferir calor al ambiente hasta que se igualen las temperaturas, ¿sí? Entonces, este perderá, este ganará hasta que tengan la misma temperatura. Uno gana, otro pierde.
Para determinar la transferencia de calor, ya sea que se pierda o que se gane, tenemos una expresión matemática para calcular la cantidad de calor. Entonces, la cantidad de calor perdido o ganado está dado por la siguiente expresión. Q será nuestra literal para identificar la cantidad de calor. Q será igual entonces a la masa del objeto por el calor específico del material por la diferencia en temperatura, que le vamos a poner T2 menos T1. Cerramos paréntesis. ¿En qué unidades se mide? Se mide en calorías, kilocalorías, BTU. El BTU, recuerden que son las siglas de la unidad térmica británica. Bien, con esta expresión podemos calcular la cantidad de calor que un cuerpo gana cuando se calienta o que un cuerpo pierde cuando se enfría, como es esta situación que estamos ejemplificando aquí. Uno pierde y es el líquido caliente y el otro gana, que es el medio ambiente. Muy bien. Sin embargo, es posible que un cuerpo, por ejemplo el agua, si le aplicamos suficiente calor, no solamente se caliente, sino que con el calor aplicado es posible que hierva y que es posible que pase del estado líquido al estado gaseoso. O bien, si lo metemos a enfriar y reduce la temperatura, es posible que pase del estado líquido al estado sólido, si se congela. Entonces, si un cuerpo cambia de estado físico, hay otro término relativo al calor que se refiere a eso precisamente y se llama calor de fusión o calor de vaporización. El calor de fusión es el calor necesario para que un cuerpo o para que un material pase del estado sólido al líquido. Muy importante, o viceversa. O viceversa. ¿Cómo se calcula? Vamos a poner la expresión para calcular el calor de fusión. Y le vamos a identificar, solo para diferenciarlo del de arriba, con una subíndice F de fusión. Y será igual a la masa del objeto que queremos fundir o solidificar, multiplicado por el calor latente, que en algunas tablas se representa con la letra H, y de entalpía o calor, y el sufijo F de fusión. ¿Sí? Bueno, así como puede fundir, puede evaporar. Entonces vamos a definir el calor de vaporización. Vamos a seguir utilizando el color rojito para los conceptos y el negro para las expresiones matemáticas. Entonces diríamos que el calor de vaporización es el calor necesario para que un material pase del estado líquido al gaseoso o vapor.
del estado líquido o viceversa, por supuesto. Vamos a poner esa frasecita. O viceversa. ¿Cómo se calcula el calor de vaporización? Bueno, de forma muy similar al calor de fusión, y lo vamos a identificar con un subíndice también. Q de V, o sea, Q de vaporización, será igual a la masa que se va a evaporar o que se va a condensar, también es a la viceversa, multiplicada por el calor de vaporización, calor latente. Entonces, chicos, tenemos tres expresiones para calcular el intercambio de calor en un fenómeno dado, en una situación dada. La primera que pusimos aquí, que se localiza multiplicando la masa por el calor específico del material, por el cambio de temperatura, el calor de fusión y el calor de vaporización. Cabe señalar que en ambos procesos ocurren en el punto de fusión respectivo del material. Entonces vamos a señalar por eso no va la temperatura en la expresión de calor de fusión, ¿verdad? El proceso ocurre a la temperatura de fusión del material, lo que es la fusión, y vamos a poner la misma nota aclaratoria acá abajo, pero ocurre a la temperatura de vaporización, ¿verdad? Aquí le vamos a hacer el cambiecito para no volver a escribir todo. A la temperatura de vaporización del material. Muy bien. Los valores relativos al calor de específico, al calor latente de fusión y al calor latente de vaporización, lo localizamos en tablas de valores constantes. A continuación, permítanme mostrarles una tabla que podemos localizar en la web, pero yo ya se la seleccioné en un documento. Ahora vamos a observar esas tablas. Estas tablas se las pondré a su disposición en Classroom y también se las pondré a su disposición en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos algunas sustancias de las más comunes. La más común, sustancia de trabajo en sistemas termodinámicos, es el agua. Entonces, su calor específico del agua es 1 en calorías, es la medida que más utilizaremos, la caloría. Es 1 caloría sobre gramo, grado centígrado. También se puede expresar en kilogramos y kilocalorías sin cambiar el valor. O sea, quiere decir que el calor específico del agua en kilogramos, en kilocalorías, sería 1 también, ¿sí? 1 kilocaloría por kilogramo y grado centígrado. Y lo mismo para cualquier valor que estamos viendo aquí en la tabla. El agua, algunos metales, el hielo, ¿verdad? Otros materiales como el vidrio, el aire. Y en la segunda tabla tenemos algunos calores latentes de fusión y de vaporización y los respectivos puntos de fusión y de vaporización. Aquí tenemos el alcohol, tenemos la plata, el cobre, el agua, que es la referencia, una de las referencias más importantes. El agua funde a 0 grados o se congela. Y son 80 calorías, kilocalorías sobre kilogramo, que también se pueden expresar en calorías sobre gramo, sin cambiar el valor. En la evaporización son 580 kilocalorías por kilogramo o bien calorías sobre gramo. Y así para cualquiera de las sustancias que aquí estamos viendo, podríamos expresarlas así como vienen o en sus múltiplos menores, que es la caloría sobre gramo. Perdón. Entonces tenemos los valores de algunas de las sustancias que estaremos utilizando en los ejemplos que vamos a resolver. Muy bien.
Vamos a continuación a observar nuestro cuadernillo de trabajo para ver qué actividades son las que están propuestas para este tema. Muy bien. La ley 0 de la termodinámica está en la página 14, el tema. Aquí un poco del concepto que estuvimos manejando al inicio de nuestra presentación, cómo se redacta o cuál es el texto que identifica a la ley 0. Muy bien. Aquí está la expresión que acabamos de ver y qué significa cada una de ellas. El calor o cantidad de calor ganado o perdido, M es la masa, C es el calor específico. Aquí diferimos un poco respecto a la fórmula que le puse yo, que le puse T2 en lugar de TF y T1 en lugar de TI, pero es exactamente la misma expresión. Muy bien, aquí nada más una observación, ¿verdad? Cuando dos sustancias alcanzan el equilibrio térmico, el calor ganado por la masa 1 es igual al calor perdido por la masa 2. Muy bien, entonces, pues aquí tenemos 3 situaciones que vamos a aprender a resolver. La primera situación es un calentamiento. Un material de acero va a pasar de la temperatura 1 a la temperatura 2. Y tenemos su masa y las temperaturas a las que se va a calentar. Aquí tenemos en el caso de la caldera, se va a evaporar una masa de agua hasta una temperatura superior al punto de ebullición y vamos a aprender a identificar los intercambios de calor que son necesarios. Y por último, en la situación número 3, vamos a calcular el calor necesario para hacer una fusión. Muy bien, ahora vamos a empezar a explicar un caso parecido a los que ustedes van a resolver. Y para ello vamos a compartir en el pizarrín virtual. Bueno, vamos a borrar esta información, como pueden ver, también la tenemos en nuestro cuadernillo. Entonces podemos regresar ahí y rescatar las fórmulas. Entonces vamos a explicar algunos ejemplos. Ejemplo 1 va a ser el de un cuerpo que pasa de una temperatura 1 a una temperatura 2. Puede ser cualquiera de los materiales que tenemos en la tabla de calores específicos y de calores latentes. Vamos a escoger, ¿qué le parece? Cobre, ¿sí? Un trozo de cobre de 40 gramos se calienta de 25 grados centígrados a 400 grados centígrados. ¿Se funde el cobre a esa temperatura? No, su punto de fusión es mayor, así es que solo se va a calentar. Calcula el calor necesario. Para alcanzar esa temperatura. Muy bien. Tenemos entonces la masa del cobre, que son 40 gramos, la temperatura inicial de 1, que son los 25 grados centígrados, la temperatura final, 400, y necesitamos el calor específico del cobre. Aquí lo vamos a identificar el cobre con su símbolo químico, Cu, y nos vamos para que observe usted de primera mano cuáles son los valores
vamos ahora a compartir la tabla precisamente. Estos son los de calores latentes. Este es el de calor específico, CE, cobre. En calorías son 0.092 calorías sobre gramo y grado centígrado. 0.092. Regresamos a nuestro procedimiento. Y aquí tenemos que vamos a poner 0.092 calorías sobre gramo y grado centígrado. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro valor que requerimos. Ahora sí, vámonos a sustituir en la fórmula de calor ganado y perdido. Sería Q igual a masa M por calor específico del material por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos los valores que tenemos registrados. La masa serían 40. Vamos poniendo todas las unidades para que vean al final cuál va a ser la unidad de la magnitud que estamos calculando. Es 40 por el calor específico, 0.092 son calorías sobre gramo y grado centígrado. Y hay que restar 400 menos 40. Perdón, menos 25. Cerramos el paréntesis y afuera ponemos las unidades que son los grados centígrados. Tomamos nuestra calculadora para realizar la operación o celular, lo que tengamos a la mano. Y vamos a realizar la operación. Entonces serán 40 por 0.092 por 400 menos 25, hay que hacer la resta primero, serían 375. Aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, el resultado nos da 1380. 1380, que son calorías. A continuación, vamos a hacer la eliminación de las unidades para que verifiquemos que efectivamente eso es. Entonces, observemos aquí que los gramos se van a cancelar con los gramos de aquí. Los grados centígrados se cancelan con los grados y únicamente nos van a quedar de unidad las calorías, que es lo que tenemos registrado con 1380. Entonces, este es el procedimiento que tenemos que realizar cuando un cuerpo se va a calentar o se va a enfriar. ¿Qué diferencia hay si se enfriara? Si hubiéramos dicho, en lugar de que se calienta, que se enfría un trozo de 400 a 25 grados. Bueno, la diferencia sería el signo. Cuando se pierde calor, el signo es negativo. Cuando se gana, es positivo. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer uno en donde lo que ocurra sea un cambio de estado físico. Como dijimos, es similar al caso de la caldera que vamos a resolver en nuestro cuadernillo. Vamos a hacer el ejemplo 2 y plantearlo de la siguiente manera. Se desea evaporar Vamos a poner en kilogramos ahora los valores. Se desea evaporar 10 kilogramos o litros. En el caso del agua, 1 kilo es igual a 1 litro.
o 1 gramo es igual a 1 mililitro, ¿verdad? Porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro centímetro cúbico. Entonces, no importa si nos dan en volumen, lo transformamos a kilogramos, solo cambiando la unidad, o como sea necesario, según el planteamiento. Aquí lo menciono para tenerlo en cuenta en siguientes situaciones que podamos tener similares. Entonces, se desean evaporar 10 kilogramos o litros de agua que inicialmente se encuentra a 24 grados centígrados. ¿Cómo? Calcula el calor necesario. Para evaporar totalmente. Aquí solo queremos evaporar. Si quisiéramos recalentar o aumentar la temperatura del vapor, entonces tendríamos que señalarlo. Este solamente se va a evaporar. Entonces tenemos la masa, que son 10 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial, 24 grados. Y la temperatura final no la están dando, pero nos están diciendo que hasta evaporar totalmente. La temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Y aquí hay una situación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a requerir calcular dos cantidades de calor. Una para elevar la temperatura desde los 24 hasta los 100 grados. Vamos a calcular entonces calor 1, ¿verdad? Que va a ser igual a la masa por el calor específico del material por la temperatura 2 menos la temperatura 1, que son respectivamente 100 y 24 grados en este planteamiento que estamos haciendo. Entonces vamos a necesitar calcular primero el calor necesario para calentar el agua y luego el calor necesario para vaporizar el agua, que va a ser igual a la masa por el calor de vaporización de la sustancia. Entonces quiere decir que requerimos dos constantes: el calor específico del agua y requerimos la entalpía o el calor de vaporización del agua también. Vamos a nuestras tablas y vamos a localizar estos dos valores constantes que vamos a necesitar. Nos vamos a nuestra tabla para que la veamos de viva voz, bueno, de viva imagen. Aquí tenemos la de calor específico del agua, es 1 caloría sobre gramo y grado centígrado, o podemos cambiar a 1 kilocaloría sobre kilogramo y grado centígrado, que es lo que haremos. Y el calor latente de vaporización, que es esta segunda columna, el agua, serían 580 kilocalorías sobre kilogramos, 580. Entonces vamos a tratar de no olvidar los constantes y nos vamos ahora de nuevo a nuestro planteamiento. Aquí estamos, vamos a copiar el calor específico que vimos en la tabla, era 1 caloría sobre gramo y grado centígrado, pero lo vamos a cambiar a kilocalorías sobre kilogramo y grado centígrado. Y el calor de vaporización eran 580 kilocalorías sobre kilogramo.
sobre kilogramo. Ahora sí, vámonos a calcular los dos calores. Finalmente, el calor total será la suma de ambos. Calculamos el calor número 1. Vámonos sustituyendo las cantidades. Aquí tenemos ya las fórmulas. Primero la masa, que son los 10 kilogramos, por el calor específico, que es 1, una kilocaloría sobre kilogramo y grado centígrado, por, abrimos un paréntesis, temperatura final, menos temperatura inicial, que son los 24. Cerramos paréntesis. ¿Ah? Muy bien, recuerden que lo primero que se hace es la resta, 100 menos 24, y luego las multiplicaciones subsecuentes. Entonces vamos a hacer la operación en nuestra calculadora. Primero hacemos la resta, ya nos dimos cuenta que son 76, luego los multiplicamos por 1 y por 10. Y ahí tenemos nosotros que nos va a dar 760 kilocalorías. Entonces, esto nos da igual a 760 kilocalorías. Tenemos el calor 1. Lo vamos ahora vamos a calcular el calor de vaporización. Dice que es la masa, que son 10 kilogramos, multiplicados por el calor latente de 580 kilocalorías sobre kilogramo. Eso pues por 10 nos va a dar 5.800 kilocalorías. Los kilogramos se eliminan. Nos quedan solo kilocalorías. ¿Cuánto es el calor total? Pues será la suma de 760 más 5.800. Ambas tienen las mismas unidades, así es que vamos directo a hacer la suma. Aquí tenemos cuánto nos da. Nos da 6.560, la sumatoria. Ponemos nuestro resultado, 6.560 kilocalorías. Muy bien. ¿Qué pasa si, como en la situación que van a resolver ustedes, la temperatura del vapor fuera más de los 100 grados? O sea, no solamente se va a evaporar, sino que además que se siga calentando el vapor a una temperatura 3, por decir, que se calentara en una situación, no es el caso, pero solamente para que sepan cómo manejarlo, como en el caso que van a resolver ustedes, que hubiera una temperatura 3, después de evaporar el agua, que alcance una temperatura de 120 grados centígrados. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues habríamos que calcular un calor 3. ¿Aplicando cuál fórmula? Bueno, la de arriba, porque vas a calentar simplemente. Sería la masa por el calor específico, ahora del vapor, por la temperatura 2, bueno, que sería caso, en este caso sería la temperatura 3 menos la temperatura 2. O sea, sería 120 menos 100. ¿Verdad?
el calor específico, específico del vapor sí viene en las bibliografías, pero no viene aquí en la tablita que le puse yo. Viene el hielo y viene el agua, pero no viene el vapor. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿verdad?, para resolver el del cuadernillo, sería buscar el calor específico del vapor de agua, ¿sí? Sería una búsqueda adicional. Y así podríamos resolver los planteamientos que tenemos en el cuadernillo. Déjame llevarte de nuevo el cuadernillo para que repitamos. Veamos de nuevo los que tú vas a resolver. Una pieza de acero tiene una temperatura de operación de 35 a 155. El peso 16 kilogramos. Determina el calor que absorbe. Ese es como el ejemplo 1 que te expliqué. Ejemplo 2, dice una caldera, capacidad 3,000 litros de agua. Ya dijimos que litros y kilogramos en el caso del agua es lo mismo. Tú pondrías kilogramos. Se aplica calor hasta alcanzar 120 grados centígrados. En el vapor de la salida, calcula el calor necesario para producir vapor, tomando en cuenta el calor latente necesario, el calor de vaporización necesario en su punto de ebullición. Bueno, aquí el dato que estoy observando, que no tenemos, que no se ve, es precisamente la temperatura a la que se encuentra el agua. Entonces pondremos una temperatura inicial de los 40 grados. Cualquiera, pero no viene. Entonces hay que señalar a qué temperatura inicialmente se encuentra el agua en la caldera, ¿verdad? Entonces aquí la estamos señalando que la temperatura inicial sea 40. Es como el caso que les estoy explicando, exactamente. Y por último tenemos el caso número 3, que es fundir 15 gramos de aluminio. Y si tenemos la temperatura inicial de 37 grados centígrados hasta su punto de fusión. Recordando que el punto de fusión viene en la tabla que les puse o que les estoy compartiendo, en la tabla de calores latentes. Aquí está. La fusión del aluminio, bueno, no viene, el aluminio no viene en esta tabla en específico, es 600 grados. Entonces, pero como quiera lo consultamos, lo podemos consultar, porque necesitamos el calor latente del aluminio. Entonces, nos estaría faltando para resolver los 3 casos del cuadernillo, el calor específico del vapor de agua y el calor de fusión del aluminio, que no vienen en estas 2 tablas que les estoy mostrando aquí. Bueno, esta sería la clase de hoy. Se las estoy dejando grabada porque no tendremos la clase en forma virtual, pero sí la tendremos grabada en Classroom con el enlace, a través del enlace. Que tengan buenas noches. Gracias.